La confección de ortesis funcionales a medida para el pie tiene como finalidad el tratamiento paliativo, corrector y compensador de las diferentes deformidades y patologías, repartiendo y equilibrando las fuerzas y presiones que actúan sobre él. Con ello, se consigue eliminar o disminuir el dolor de la zona afecta, mejorando asimismo la funcionalidad del resto del pie y de otros segmentos. Un grupo importante dentro de las ortesis a medida son las confeccionadas con silicona, de las que se encarga la ortesiología digital. Este tipo de ortesis están diseñadas para el tratamiento de la patología del antepié, donde la presencia de deformidades digitales, con desviaciones de los dedos en los tres planos, producen la aparición de lesiones por fricción con el calzado u otra estructura ósea, escoriaciones, hiperkeratosis y ovelomas, siendo estos los responsables de alteraciones en el patrón de marcha, de molestias y dolor. Los materiales necesarios para la elaboración de ortesis de silicona líquida son 1. Silicona líquida. 2. Catalizador. Se trata de una sustancia química, generalmente de sales de estaño y o compuestos de platino, que provoca la reticulación de la silicona. Podremos utilizar tanto el catalizador líquido como el catalizador en pasta. 3. Plancha de metacrilato. Será sobre la cual manejaremos la silicona. 4. Espátula. Preferiblemente de tipo triangular y flexible que facilite su manipulación. 5. Refuerzos de tipo textil. En función del diseño de la ortesis, los materiales que solemos emplear como armadura de la misma son vendaje tubular, una gasa, poliuretano, lana peinada, fieltros de lana prensada o algodón. 6. Agua jabonosa. Con una concentración del 50%, el jabón nos permite que la silicona no se adhiera a las manos en la última fase de la confección de la ortesis en el proceso de alisado. 7. Film de plástico transparente. Con él cubriremos la ortesis antes de que el paciente se calce. 8. Tijeras. Para cortar los sobrantes de la ortesis. 9. Alcohol. Lo utilizaremos para limpiar la espátula y la plancha de metacrilato, retirando los restos de silicona. Protocolo de confección. Antes de realizar cualquier ortesis, debemos realizar una exploración de las articulaciones afectas, tanto en descarga como en carga, valorando el nivel de reductibilidad de la deformidad y analizando el grado de corrección idóneo a aplicar con la ortesis. Para exponer y explicar el protocolo de confección, realizaremos una juanetera de silicona. En primer lugar, debemos manipular la silicona líquida contenida en el bote para homogeneizar su estado. Seguidamente, aplicamos en la plancha de metacrilato la cantidad de silicona líquida a emplear, ayudándonos de la espátula, evitando que gotee antes de ser vertida en la plancha mediante movimientos giratorios sobre ella. La cantidad necesaria de silicona líquida será de unas 2 o 3 áreas similares al área que ocupe el refuerzo textil. En este caso, emplearemos vendaje tubular, el cual cubrirá desde el eponiquio hasta la base del primer metatarsiano. Es recomendable que sobre refuerzo, el cual recortaremos una vez confeccionada la ortesis. Posteriormente, manipulamos la silicona líquida con la espátula sobre la plancha de metacrilato, valorando la textura, viscosidad, color o existencia de grumos. A continuación, añadiremos el catalizador. En condiciones normales, para la confección de una ortesis tipo juanetera,
en la que el tiempo de confección debe ser amplio para una óptima aplicación, la concentración suele ser de una gota 1,5 centímetros cuadrados en el caso del catalizador líquido y de un diámetro de la masa de silicona para el catalizador en pasta. Mezclaremos el catalizador con la silicona realizando para ello 3 tipos de movimientos. Rayar con la punta de la espátula de forma enérgica, ayudando a que el catalizador se integre con la silicona. Esparcir. Utilizamos la parte distal de la espátula, deslizándola sobre la plancha para valorar si el proceso de mezcla es óptimo. Reagrupar. Empleando la mitad anterior de la espátula y arqueando de forma parcial la misma, iremos recogiendo la silicona hasta ubicarla en el centro de la plancha. Es importante que la totalidad de la silicona líquida quede impregnada del catalizador, prestando especial atención a las zonas periféricas de la plancha, donde suele quedar alojada silicona. Para conseguir un mejor resultado en la capa interna, optaremos por aplicar silicona líquida catalizando sobre el primer radio. Debemos tener en cuenta el tiempo de reticulación, intentando que éste no se agote hasta que no apliquemos el refuerzo textil y una nueva capa de silicona. Por ello, es recomendable aplicar la silicona por un lugar y no volver a aplicar en el mismo sitio para no perder tiempo. La aplicación siempre será realizada con la zona distal de la espátula, incidiendo en la zona interdigital. Es importante evitar que nuestras manos queden impregnadas de silicona para una óptima metodología de trabajo. A continuación, aplicaremos el refuerzo textil intentando no retirar la silicona aplicada mientras se desliza sobre el dedo y el metatarsiano. Fijaremos los extremos con ayuda de la espátula en sentido proximal para el extremo proximal y en sentido distal para el extremo distal. Antes de recoger silicona de la plancha, emplearemos la sobrante situada en el pie, ayudando a que el refuerzo quede bien impregnado de silicona. Aplicaremos una nueva capa de silicona líquida siempre que se encuentre en buen proceso de catalización. Depositaremos suficiente cantidad de silicona hasta cubrir en su totalidad el vendaje tubular. Posteriormente, enjabonaremos nuestras manos sin excesiva cantidad de jabón, ya que puede ocasionar la aparición de grumos en la superficie de la silicona. Alisaremos la superficie externa de la ortesis, evitando desplazar la silicona de la zona aplicada. Para ello, emplearemos movimientos suaves no compresivos. El siguiente paso será la aplicación del film de plástico, cuyas dimensiones no deben ser excesivas, para no producir muchos pliegues que puedan interferir en el resultado estético de la ortesis. Antes de aplicarlo, debemos asegurarnos de que la reticulación sea la suficiente para que resista la compresión del plástico y no queden marcadas las arrugas del mismo en la superficie de la ortesis. Tensaremos el plástico en el momento de su colocación. Inmediatamente pondremos el calcetín, evitando que las costuras del mismo coincidan con la ortesis. A continuación calzaremos al paciente,
controlando los tiempos de catalización antes de pedirle que camine. El proceso de reticulación y el tipo de calzado influyen en la decisión de cuándo debe comenzar a caminar y cuánto tiempo debe hacerlo. Un signo que se maneja como referencia para saber que la ortesis se encuentra en buenos tiempos de reticulación es la fácil retirada del film. También dispondremos de restos de silicona que actuarán como testigo y nos ayudarán a saber cómo evoluciona la catalización. Una vez retirada la ortesis del pie, recortaremos los sobrantes mediante cortes firmes sin producir sesgos que puedan favorecer roturas de la ortesis en el futuro. El refuerzo textil nos servirá de referencia para proceder a los cortes de los sobrantes. Igualmente, iremos probando la ortesis en el pie para ir visualizando el acabado de la misma. Una vez terminado el proceso, procederemos a complementar, si la ortesis lo requiere, los tabiques y aletas con una nueva capa de silicona líquida. Generalmente será necesario en la zona interdigital, así como en algunas zonas de la capa interna. Para ello, aplicaremos a la silicona líquida, de forma previa a la aplicación del catalizador, polímero de silicona, el cual dota de mayor adhesividad y resistencia la unión realizada. El polímero de silicona también lo emplearemos en casos de ortesis, tanto las confeccionadas con silicona líquida como con silicona masilla, que requieran la reparación de alguna grieta por desgaste o rotura, o en casos donde se quiera aumentar el grosor de un tabique, como en el caso de una barra subdigital para elomas de pulpejo, por ejemplo.